Hola y bienvenidos a Elementes, el canal para estudiantes de español. Yo soy Andrew Malacy y hoy vamos a hablar del famosísimo libro de Bartolomé de las Casas, La brevísima relación de la destrucción de las Indias. La brevísima relación de la destrucción de las Indias es uno de los textos más reconocidos del religioso fray Bartolomé de las Casas y constituye, en efecto, una defensa de los pueblos indígenas nativos al continente americano, a la vez que da testimonio de las masacres y atrocidades cometidas por los conquistadores españoles en el proceso de la colonización. La brevísima relación fue escrita como un discurso que Las Casas entregó en la corte española en 1542 y fue publicada como librito en 1552, unos 10 años después. Existe mucha información sobre el texto y su autor si quieres saber más del contexto, pero, en resumen, Las Casas participaba en, cito, la polémica legal más significativa en la historia del encuentro entre el Viejo y el Nuevo Mundo. La de determinar, cito, si la conquista era una guerra justa y si los indígenas podían o no ser esclavizados. No entraremos más en la cuestión de esos debates entre Fray Bartolomé de las Casas y su oponente Ginés de Sepúlveda. Más bien hablaremos de algunos rasgos del texto y una de las lecturas más comunes que se hace de la brevísima, la de la metáfora de las ovejas y los lobos. En primer lugar, la brevísima relación se trata de un testimonio personal escrito por Las Casas durante sus experiencias participando en conquistas específicamente, o bien en el Nuevo Mundo en general. A diferencia de otras obras del mismo autor, este libro es de muy poca extensión, más o menos unas 100 páginas. En comparación, otro texto, su Historia de las Indias, cuenta con 3 volúmenes y más de 1500 páginas. Entonces, puesto que Las Casas busca la brevedad, se sirve de unas técnicas retóricas para lograr un efecto impactante y duradero, la exageración y la urgencia. En otras palabras, Las Casas comunica la urgencia del mensaje haciendo uso del lenguaje exagerado e impreciso y, cito, no vaciló en redondear o ampliar las cifras, contando con millones con sobrada facilidad. De particular relevancia es cómo, en muchos casos, describe a los indígenas en términos muy generales. Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios las más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a que sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bullicios, ni rijosos, ni querulosos, sin rancores, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo. Nótese el uso de palabras como todos y universas, así también como la inclusión del superlativo ísimo en muchos casos, además del comparativo más. La descripción no puede ser más clara. Los nativos son todos así. Los describe en la forma más positiva posible para reforzar su argumento. Por otro lado, Las Casas describe a sus compatriotas, conquistadores españoles, con la misma exageración, pero con terminología netamente negativa. El religioso afirma que los españoles, cito, oprimen con la más dura, horrible y áspera servidumbre en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestas. El tono y el lenguaje continúan de esta manera a lo largo del libro, específicamente en relación con la descripción de la violencia, cuando Las Casas utiliza cifras sorprendentes para contar el número de muertos en una batalla o una masacre, o simplemente utiliza vocablos como infinitas personas fueron asesinadas, o nadie sobrevivió, o todos murieron. El resultado nos choca, sin duda, y como tal se puede decir que Las Casas logró su objetivo. En segundo lugar, quisiera tratar brevemente el tema de la metáfora de las ovejas y los lobos. Como religioso, Las Casas conocía muy bien la Biblia y un pasaje cobra mucha importancia al leer la brevísima relación. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En efecto, Jesús manda a sus discípulos para que lleven el mensaje de Dios. Jesús describe a sus discípulos como ovejas y palomas, dos animales que significan paz y tranquilidad.
También ambos animales son conocidos típicamente por su color blanco, que también significa la paz y la pureza. En cambio, lobo y serpiente comunican la idea de violencia, miedo y engaño, puesto que en la tradición cristiana fue una serpiente que les engañó a Adán y Eva para que pecaran en el huerto del Edén. Esto causaría que los primeros humanos fueran expulsados del paraíso. De manera similar, Las Casas describe a los indígenas como seres pacíficos en su propio paraíso, al compararlos con ovejas. En cambio, a los españoles los relaciona con la imagen de los lobos violentos. Cito: en estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones crudelísimos de muchos días hambrientos. Tal metáfora, la de las ovejas y los lobos, se repite una y otra vez en el texto, dejando bien clara la conclusión que Las Casas adelanta. Los indígenas fueron expulsados de su propio Edén y fueron devorados por los lobos españoles. Es una técnica retórica eficaz, por supuesto, pero lo que hace que esta alusión bíblica tenga aún más efecto es el hecho de que si bien Cristo describe a los cristianos como ovejas en un mundo violento de lobos, Las Casas invierte la imagen. Los indígenas son las ovejas y los cristianos los lobos. En una sociedad como la de la España del siglo XVI, donde el cristianismo es sinónimo de poder, civilización e identidad española, la metáfora de Las Casas constituye una inmensurable ofensa. Es decir, al llamarlos a los españoles de lobos, afirma que no son cristianos verdaderos y que, de hecho, han corrompido, cual Satanás disfrazado de serpiente, el mundo edénico en que vivían los indígenas. En realidad dice precisamente esto cuando cuestiona su fe, escribiendo que ellos se llaman cristianos, y la implicación es que no lo son. Hasta se podría decir que, aparte de dar testimonio de la devastación y destrucción de estas gentes que fueron víctimas de la furia de la máquina de guerra española, el libro tiene como propósito el evidenciar que aquellos que han cometido estas atrocidades no son cristianos de verdad, y que los que se consideraban primitivos paganos son más cristianos que los mismos españoles cristianos. A lo mejor, el ejemplo más representativo de tal argumento es el pasaje cuando describe la muerte del cacique Atue, quemado en la hoguera, cito, solo porque huía de gente tan inicua y cruel y se defendía de quien lo quería matar y oprimir hasta la muerte así y a toda su gente y generación. Y justo antes de morir, cuando se le ofrecen los ritos funerarios a Atue, preguntándole a un religioso si quería salvarse e ir al cielo, Atue pregunta si los españoles estarán en el cielo también. Cito: el religioso le respondió que sí, pero que iban los que eran buenos. Dijo luego Atue, sin más pensar, que no quería él ir allá, sino al infierno, por no estar donde estuviesen los españoles y por no ver tan cruel gente. La brevísima relación de la destrucción de las Indias es uno de los textos más importantes de la historia, porque representa un argumento audaz a favor de los derechos humanos de un pueblo marginado, a la vez que condena a los opresores, compatriotas suyos, que por haber destruido estas civilizaciones, afirmaba Las Casas, se hallaban en gran peligro de ser destruidos también por la justicia divina. Sin embargo, este mensaje no tuvo una muy buena recepción en España, pues pasaron más de 100 años hasta que se publicó una segunda edición del texto. En fin, la brevísima relación no logró que se terminara la esclavización de los pueblos indígenas, ni tampoco la de los pueblos africanos, pero sí permanece como un testimonio vivo y vehemente de un hombre que, al reconocer su parte en la opresión de la misma creación del Dios a que él servía, cambió su vida completamente, dedicándose a una misión noble y digna, dejando un ejemplo a seguir para generaciones futuras. Bueno, muchísimas gracias por mirar este video, espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil y les recomiendo, si no has leído el texto entero, tienes que hacerlo. Es muy importante y también muy impactante. Así que tómate el tiempo, un día, 2 días para leerlo, no te vas a arrepentir de haberlo hecho. Así que muchas gracias y hasta la próxima.